Bienvenidos a este espacio de análisis sobre el control político en Colombia. Mi nombre es Diana Marcela Gutiérrez, profesional en Contaduría Pública. Hola Diana, mi nombre es Joan Miller Gómez, profesional en Administración Pública. Somos estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública en el programa de especialización en Finanzas Públicas. Hoy hablaremos de un caso que ha generado polémica en el país. La citación al Congreso de los ministros de Trabajo, Minas, Energía y Defensa por los despidos masivos en la empresa Colombian Natural Resources y la situación crítica de los trabajadores en el departamento del Cesar. Este caso es un ejemplo claro de cómo el control político busca que los funcionarios del gobierno respondan por decisiones que afectan la vida de miles de familias, pero también evidencia las fallas de la gestión pública frente a la defensa de los derechos laborales. Ok, Diana, vamos a poner un poco en contexto. El 23 de abril de 2024, el Senado citó a la ministra de Trabajo, a la doctora Gloria Inés Ramírez, al ministro de Minas y Energías, el doctor Omar Andrés Camacho, y al ministro de Defensa, Iván Velázquez. La proposición fue presentada por el senador Didier Lobo, quien denunció lo que llamó una masacre laboral, defendiendo que más de 500 trabajadores han sido despedidos de una forma irregular por la empresa Colombian Natural Resources mediante la suspensión ilegal de sus contratos. Aquí la principal problemática laboral son los contratos suspendidos de manera indefinida por más de 13 años. Estos trabajadores han esperado respuestas de la justicia, del Estado, pero muchos de sus casos ni siquiera han pasado a una primera instancia. La situación se agrava porque estas familias quedaron sin empleo, sin acceso a salud y en unas condiciones de vulnerabilidad. Así es, compañero. Entonces vamos a exponer qué dijeron estos ministros en el momento de esa situación. ¿Cuál fue su posición? Para el caso de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó que se habían iniciado procesos de inspección laboral y mediación, además de revisar sanciones a la empresa. Asimismo, el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, aclaró que aunque se trata de una empresa privada, el gobierno tiene responsabilidad en reforzar la regulación del sector que garantiza que no se repitan estos abusos. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, señaló que su rol se limitaba a mantener el orden durante las protestas de los trabajadores sin intervenir en el conflicto laboral. En general, los ministros defendieron que no había negligencia, pero aceptaron que la situación requiere acciones conjuntas más efectivas. Diana y queridos oyentes, aquí la situación actual es que el tema sigue siendo preocupante. En mayo del año 2025, el ministro de Trabajo anuncia que pondrá la lupa a esos contratos suspendidos por más de 13 años. Esto sucedió en el departamento del Cesar, especialmente en la empresa mineras del corredor minero. Se acordaron inspecciones y vigilancia a todo el entramado comercial de la operación Colombian Natural Resources, porque muchos de los trabajadores cuentan incluso con fallos judiciales a su favor, pero no han recibido reconocimiento de sus derechos. Esto pues demuestra que aunque los debates de control político llaman la atención sobre esta problemática, todavía falta mucho para garantizar la justicia laboral y efectiva de esos trabajadores. Yo podría decir que este caso de Colombian Natural Resources y los contratos suspendidos en el Cesar revela que el control político es clave para visualizar los problemas, pero no siempre logra soluciones inmediatas. Se necesita un Estado más coordinado y con capacidad real de hacer cumplir la ley. Esta recomendación que haríamos nosotros es que es fundamental que el Ministerio de Trabajo fortalezca sus funciones de inspección y vigilancia y que la justicia agilice esos procesos que están pendientes, que se exija un control preventivo, que evite que las empresas priven a sus trabajadores de sus derechos durante años. Solo así, pues, el control político se complementará con un verdadero control administrativo y judicial, garantizando esa justicia social y laboral de los trabajadores. Y para terminar, recordemos que las palabras del senador Didier Lobo en la Gaceta del Congreso 803 de 2024, cuando denunció que esta situación afecta a más de 500 familias en Cesar. Hoy hay trabajadores que llevan más de 13 años con sus contratos suspendidos de manera ilegal, sin salario, sin salud y sin ninguna entidad que responda.
Es una masacre laboral que no puede seguir en silencio. En esta cita, compañera Diana, que nos menciona, queda claro que el control político no es solo un trámite legislativo, sino que es una herramienta fundamental para darle voz a quienes más lo necesitan. Aquí la verdadera tarea es estar pendiente a esas denuncias y que se conviertan en soluciones concretas para la gente. Y no queda más que dar gracias a todos nuestros oyentes, participantes de este análisis de control político y los retos de la gestión pública que hay para Colombia. Hoy hablamos del caso de los trabajadores del Cesar, que refleja la importancia de que el Congreso y la ciudadanía deben vigilar de cerca estas actuaciones del gobierno. Compañera Diana y los que nos escuchan, queremos expresar que esta reflexión les haya permitido comprender mejor el tema y reconocer que la transparencia y la defensa de los derechos laborales son pilares fundamentales. Los invitamos a seguir atentos a los debates y participar activamente en el control ciudadano. Gracias por escucharnos y hasta una próxima emisión.